Realmente que esta fue la primera de todas las cartas de Pablo y que probablemente fue escrita desde Corinto, alrededor del año 50 después de Cristo. Dice que esta epístola, hermano, consta de 5 capítulos. Primera de Tesalonicenses tiene 5 capítulos. 5 capítulos y dice que también fue fundada la iglesia, ¿verdad? En Corinto fue fundada la iglesia por Pablo en su segundo viaje misionero. Dice que ahí encontró una oposición violenta a su obra, pero tuvo éxito en ganar a algunos judíos y a numerosos griegos, que le hizo posible el establecimiento de la iglesia. Y una iglesia fiel, hermano, ahí en Hechos 17, del 1 al 10, nos aclara, ¿verdad? Vemos de que esta carta es una de las cartas más personales de todas las cartas de Pablo. No es tan doctrinal o polémica como algunas de las otras. El cuerpo de la carta consiste principalmente, dice, en recomendaciones, en consejos y en exhortaciones. Vemos que también resalta la verdad central, la resalta ampliamente. Es la esperanza futura de la venida de Cristo. Eso lo resalta, ¿verdad? Sí. Ampliamente lo resalta. También nos dice que esta carta puede dividirse en 5 partes. Como número 1 dice la sección de encomio. Encomio prácticamente un elogio o alabanza, ¿verdad? Dice en el capítulo 1. Vemos como número 1 la salutación. También vemos que se elogia a la iglesia por su fe y su servicio entrañable. Ahí en el versículo 2 al 4. Por su receptividad espiritual, por su influencia ejemplar, por su abandono de la idolatría y por su esperanza espiritual, ahí en el versículo 9 al 10. También en la sección número 2 tenemos el reminencias. Dice que Pablo les recuerda las características de su ministerio, ahí en el capítulo 2. Dice, como valeroso, sincero, temeroso de Dios, veraz y abnegado. Todo esto había en el apóstol, ¿verdad? Y abnegado. También dice como humilde, amable, afectuoso, trabajador, irreprochable y paternal. También se refiere a la dualidad y a los sufrimientos de la iglesia, ahí en el versículo 13 al 14 del capítulo 2, ¿verdad? También hace referencia a su deseo de visitar la iglesia y se gloría en ellos como su corona de gozo, ahí en el versículo 17 al 20. Y también vemos como punto número 3, dice la sección del mensajero. Eso lo vemos en el capítulo 3. Dice que Pablo envía a Timoteo a fortalecer a la iglesia. Podemos verlo en el versículo 1 al 5. También dice el informe favorable de su mensajero y su resultado reconfortante y gozoso. Ahí lo podemos ver en el versículo del 6 al 9. También vemos la oración sincera de Pablo para que él pueda visitar a la iglesia y ayudarlos en su desarrollo espiritual. Ahí lo podemos ver en el versículo 10 al 13. También la sección de la exhortación. Hace énfasis también a la exhortación, ¿verdad? Como lo dije anterior. Dice en el capítulo 4, exhortaciones a la pureza personal y social, ahí del versículo 1 al 8. También nos habla de las exhortaciones al amor fraternal y al trabajo, ahí en el versículo 9 al 12. También tenemos la sección de la esperanza futura, en el capítulo 4,
nos habla de la venida del Señor. Dice la esperanza consoladora para los que han perdido un ser querido, del versículo 13 al 14. El orden de las resurrecciones, lo vemos en el versículo 15. Y también la manera y acontecimientos relacionados con la aparición de Cristo, que es un tema, ¿verdad? Bien ahí, bien sin acabar, como dicen muchos. También vemos, hermanos, ahí en el capítulo 5, se desconoce el día de su venida. Eso todos estamos claros, ¿verdad? No sabemos del día ni de la hora, pero de una cosa sí sabemos que tenemos que estar preparados. Porque imagínense si nos llegara la partida ahorita recibiendo el curso, aquí se quedan los libros, se queda todo. Pero nosotros la iglesia nos vamos con él, ¿verdad? Entonces dice también, dice que la venida de Cristo será inesperada para los incrédulos, pero para nosotros sabemos que estamos esperando la venida de Cristo, ¿verdad? Para los incrédulos los va a agarrar desprevenidos, pero su iglesia estamos preparados para que en cualquier momento que sea su venida, el arrebatamiento de su iglesia, nos vamos con él. También nos dice, hermanos, que los hijos de la luz deben estar listos, ¿verdad? Los hijos de la luz tenemos que estar listos. Ahí en el versículo del 4 al 8. Nos habla también de la seguridad de los creyentes en ese día. Tenemos que estar seguros de quiénes somos, hacia dónde vamos. Tenemos que estar definidos de quién es nuestro Padre, quién nos ha llamado, quién nos llamó, nos capacita, nos prepara, ¿verdad? A través de sus hijos, como usted, ¿verdad? Que nos está capacitando, dándonos este curso tan interesante, ¿verdad? Y tan importante. También vemos, hermanos, también encontramos la sección del deber, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos ese deber. ¿De qué? De trabajar, de predicar, de ganarnos el pan honradamente con el sudor, dice, de nuestra frente, y trabajar en la viña del Señor. Dice exhortación acerca de los deberes, de las prácticas de la vida cristiana, en el capítulo 5, del versículo 12 al 22. Y también ahí mismo nos habla, hermano, en Tesalonicenses, la manera de la conclusión que Pablo nos dio, ¿verdad? Ahí la conclusión y la bendición, ahí en Primera de Tesalonicenses 5 del versículo 23 al 28. Pero podemos tomar también desde el 23, del 23 al 28. Dice el 23, y él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y dice el 25, hermanos, orad por vosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Algo también, hermanos, que quería resaltar en el apóstol Pablo. Ese hombre de Dios, ¿verdad? Ese siervo del Señor que nos ha dejado ejemplo a todos los cristianos, a todo hijo e hija de Dios, de cómo él sirvió a la iglesia, cómo él sirvió, y eso queda para las generaciones, para nosotros y para los que vendrán después de nosotros. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 al 2, dice que Pablo sirvió por la fe y no trabaja en vano. No trabajó en vano, sirvió a pesar de los insultos y sufrimientos. Vemos de que todo hijo de Dios ha pasado por eso y por muchas cosas, ¿verdad? Pero el que nos llamó nos ayuda a permanecer y a aguantar todo tipo de sufrimiento y todo tipo de insultos.
También dice que sirvió con sinceridad de corazón. Sirvió con sinceridad de corazón. Sirvió para agradar únicamente al Señor. Sirvió sin procurar glorias humanas. Sirvió desinteresadamente. Sirvió como un padre a sus hijos. Qué bonito, ¿verdad? Sirve sacrificándose a sí mismo. Sirve sin esperar nada a cambio. Y sirve a través de su ejemplo. Que muchas veces, ¿verdad? El ejemplo dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Y sirve como inspiración para otros. Y verdaderamente, pues el apóstol Pablo, creo y considero que ha sido de inspiración para nosotros. Para que nosotros, al igual que él, sirvamos al Señor con esa pasión, con ese fervor, con ese amor. Y aguardando, ¿verdad? Que no perdamos de vista, al igual que él, como enseñó a la iglesia, que él fundó, a que teníamos que esperar al Señor, a estar preparados para que en el momento que Cristo venga, que no sabemos ni el día ni la hora, y en el momento que suene la trompeta, como lo dice en 1 de Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? Estemos listos para volar con Él. Que Dios le bendiga, hermano, y este ha sido mi participación. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Solamente una pregunta. El verso 26 del capítulo 5, ¿lo tiene en práctica la iglesia o no? Pues figúrese, hermano, de que fuera bonito, ¿verdad? Que lo tuviéramos en práctica. Pero nosotros lo practicamos, pero de esta manera, de que el ósculo santo lo damos entre hermanas. La mujer besa a la hermana en ósculo santo, ¿verdad? El saludo. Hermanas con hermanas y varones con varones. Pero ahora con el asunto de la pandemia. Ahora, mire, hermano, eso de la pandemia eso ha sido directamente enviado por Satanás para separar a las iglesias, para destruir a las iglesias, para cerrarlas. Pero ahí es donde vamos a demostrar la valentía que tuvo el apóstol Pablo, que él fue un hombre valiente, no le tuvo temor a nada. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo del apóstol. Yo creo de que si ellos estuvieran en este tiempo de la pandemia, hermano, ellos no cerrarían las iglesias. Creo que ellos con más potencia, con más poder predicarían la palabra del Señor y creo que nos seguirían dando ejemplo a la iglesia del Señor, ¿verdad? Amén. Gracias, Como protocolo hermano. en la actualidad, hermano, como un protocolo, pues todos seguimos ese protocolo, pero Dios no quiere que nosotros, su iglesia, estemos alejados, ¿verdad? Porque siempre algunos necesitamos, aunque sea de ese saludo, de ese Dios te bendiga, de ese abrazo, de ese saludo de mano tan siquiera, ¿verdad? Que Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano. Vamos a escuchar al hermano.